del apostador. ¿Se acuerdan que les dije cómo se llamaba el libro de él? Vamos a estar viendo entonces acerca de la existencia de Dios. ¿Sí o no? ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Sí o no? ¿Sí? Eso es, una de las cosas que él dijo fue la siguiente, lo que acabamos de recién. Si apuesto a favor y Dios es, ganancia infinita. Si apuesto a favor y Dios no es, ninguna pérdida. Si apuesto en contra y Dios es, pérdida infinita. Si apuesto en contra y Dios no es, ni pérdida ni ganancia. En el segundo caso, existe una hipótesis en que me expongo a perderlo todo. En consecuencia, el sentido común me aconseja apostar por la que me asegura ganarlo todo o no perder nada en el peor caso. Esta se llama la teoría del apostador, el argumento del apostador. ¿Lo habían visto alguna vez esto, aparte de Germán? ¿Alguien había visto esto alguna vez? ¿Sí? Bueno, pregunto, ¿qué les parece? ¿A ustedes les parece que eso es un argumento contundente para que alguien crea en Dios? Pregunto. En realidad, esto es lo que yo pienso, ¿ok? Este parece un pensamiento que realmente para algunos contundente quizás, pero en realidad nosotros no debemos creer por si las dudas. ¿Se entendió? Que haciendo así, por si las dudas, es como tener miedo y el temor no te mueve a donde querés realmente ir. Es como, hago esto porque si no me va a castigar. Y no te nace de, quiero hacer esto porque quiero ayudar a las personas, quiero ser mejor yo. No, es o lo hago o me va a castigar. Y no... Que va con el tema del amor también, ¿no? O sea, amor, temor, la verdad que deberían ser un poco opuestos, ¿no? Cuando uno lo piensa. Sí, cómo no. Cree por las dudas, creo. De las dos opciones es la que me parece mejor y si no es así, bueno, no pasa nada, pero si es así, tengo una gran recompensa. Ese es el pensamiento. En realidad, les explico el contexto, porque eso no se los dije. En realidad, él estaba debatiendo con un joven, o sea, no debatiendo, sino le estaba mostrando al joven el por qué creer en Dios. O sea, él creía en Dios. ¿Sí? Entonces, él estaba debatiendo con el joven. Incluso se dice que se le encontraron papeles en el bolsillo cuando estaba muerto y un montón de cosas que si les empiezo a decir se va la hora, ¿sí? Pero es muy interesante, estudien esto. Pero lo que vos decís está justo en donde tiene que estar esto. O sea, en realidad, esta persona se mató pensando, y no es que no creía, sino que está realmente hablando con otra persona y mostrando por qué. Ahora, mi posición, la que les sugiero a ustedes, es que no debemos creer por si las dudas. En realidad, la fe cristiana es certeza. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Estamos seguros de esto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Ok? ¿Sí? La pregunta es si estoy creyendo por si las dudas o si realmente tengo fe. ¿Se entiende? ¿Estoy seguro o a ver si algo pasa, mejor creo en Dios? ¿No? ¿Se entendió o no? ¿Estoy realmente cierto de esto o no? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? O sea, ¿cómo respondemos ante los que dudan? Es como comencé antes. Hay gente que no está de acuerdo con esto. ¿Sí? Entonces, quizás lo primero que tenemos que ver es cómo reforzamos nuestra fe. Bueno, primeramente, yo incremento mi fe cuando la comparto, cuando la aprendo, cuando lo leo, cuando escucho el mensaje de la palabra de Cristo. Así se incrementa mi fe. Cuando los apóstoles, Jesús les dijo,
estaba hablando con los apóstoles y los apóstoles le dijeron, Señor, aumenta nuestra fe. ¿Sí? ¿Cómo aumenta nuestra fe? A medida que vamos leyendo, investigando. Ahora después vamos a ir al punto de qué pasa si los que le hablamos no creen en que esa lectura es palabra de Dios. Eso también lo vamos a tratar, ¿sí? Dice el necio en su corazón, muchas personas piensan esto, no hay Dios. ¿Han escuchado personas que dicen esto? No hay Dios. No hay Dios, ¿no es cierto? Es lo que creen muchas personas. En realidad, Dios ha creado los cielos, pero muchos no lo creen. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo se maneja esa situación? ¿Sí? Bien, vamos a ver entonces qué pasa con los que no creen. ¿Sí? Porque en realidad hay muchos así. Tenemos profesores universitarios, tenemos científicos, ¿sí? Tenemos vecinos por ahí, ¿no? Tenemos incluso compañeros de la escuela, ¿o no? Que te dicen, no, no creo, ¿sí? Tenemos de repente gente que es muy, muy buena, pero eso no hace que crean Dios, ¿sí? Puede ser que no crean Dios, ¿sí? Hay de todo. Hoy en día, como nos decía antes Alejandro, hay una campaña proselitista. ¿Saben qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir una campaña proselitista? Que busca ganar adeptos. El ateísmo está volcado en forma mucho más agresiva ahora. Ellos reclutan personas y se deleitan mucho cuando hay una persona que pertenecía a una religión que deja de pertenecer y se convierte en atea. ¿Sí? Es su gran deleite. Hay muchos sitios en internet. ¿Ok? Bien, voy a avanzar porque si no, no voy a cubrir lo que tengo que avanzar. Después vamos a tener un poquito de tiempo para preguntas si quieren. Han publicado artículos, han escrito libros, han salido en medios de publicidad, redes sociales, de todo. El ateísmo está muy fuerte. ¿Ok? Ateo, este es el símbolo, quiere decir sin Dios. Sin teo, Dios. ¿Ok? Ateo quiere decir sin Dios. Es del griego y se usa para referirse a aquellas personas en Grecia que no creían en los dioses del panteón romano. Sí, había muchos que, por ejemplo, cuando iban a ir a pelear o algo, no creían en esos dioses, incluso los cristianos, ¿no es cierto? Los cristianos no creían en esos dioses. ¿Saben cómo se los llamaban a los cristianos? Ateos. Porque ellos no creían en los dioses del panteón romano. Entonces le decían, son ateos. Esto es diferente del agnosticismo. ¿Han escuchado la palabra agnóstico? Por ahí la escucharon, pero no saben a veces lo que es, ¿no es cierto? ¿No es así? Un agnóstico no es que dice Dios no existe, sino que lo que hace es, esto es demasiado para la mente humana, no lo puedo comprender. Mi conocimiento a ese nivel no lo tengo, porque gnosis quiere decir conocimiento. Entonces, no es algo que yo pueda comprender. Por lo tanto, no sé si es así o no. Eso es un agnóstico. Diferente del gnóstico. ¿Sí? El gnóstico es diferente del agnóstico. Porque el gnóstico ya tiene su base en el conocimiento, pero en un conocimiento como secreto, medio misterioso. ¿Sí? El gnóstico, por ejemplo, enseña que toda la realidad material es malvada,
profesan la salvación a través de un conocimiento secreto. Esa es la diferencia entre el gnóstico y el agnóstico. Hay otras, pero por el tiempo prefiero avanzar. A pesar de todo esto, muchos dudan de que la existencia de Dios sea algo real. Esa es la realidad. Muchos dicen, bueno, muchos quisieran conocer, muchos desean conocer más acerca de esto. Y les digo que con oración, con paciencia, con pasar tiempo con una persona, muchas veces podemos hacer que esa persona conozca al Dios que nosotros conocemos. Lo que hay que hacer es tratar a la persona muy bien, ¿sí? Vamos a la siguiente. Este es un libro que les recomiendo, ¿sí? Si les interesa, yo tengo mucho material, pero no lo traje, lo tengo ahí, pero después la próxima se los muestro. Este libro presenta lo que llamamos apologética. ¿Saben qué quiere decir apologética? Es una palabra que significa defensa. ¿Defensa de qué? De algo que nosotros creemos. Nosotros creemos en algo, entonces hacemos una apología de esto. Lo vamos a defender. Este hombre era un ateo hasta que conoce a una joven creyente que le empieza a cuestionar muchos de sus pensamientos. Él se burlaba de los cristianos y argumentaba todo el tiempo en contra de sus creencias, hasta que se convenció de que no era así, y ahora él escribe a favor de un Dios creador. Se los recomiendo. Este hombre, Josué Ferrer, español, él tiene un tratado de apologética, y yo les voy a mostrar unas cositas que él escribió. En realidad la Biblia en 1 Pedro 3 nos dice que tenemos que hacer defensa, ¿sí? Porque dice, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Y acá dice, estad siempre preparados para presentar defensa. Ahí estamos hablando de que nosotros tenemos que estar listos para preparar una defensa, para presentar una defensa, una apologética, ¿sí? ¿Sí? O apología en griego. Pero ¿cómo lo debemos hacer? Con gentileza, con respeto, No tenemos que presentarnos delante de la gente como, nosotros sabemos todo, lo tuyo es ridículo, no puede ser que vos creas en algo así, es imposible, ¿no es cierto? Ni loco pasa esto, no puede ser, ¿sí? Es imposible, no es así. Entonces, cuando lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer con mucho cuidado. Cuando vamos a presentar a alguien, tenemos que presentárselo con mucho cuidado, con mucho respeto. Bien, ahora sí, estén listos. Vamos a ver algunas razones por las que algunos niegan la existencia de Dios. ¿Están listos? Algunas razones por las que algunos niegan la existencia de Dios. La primera que les presento es esta. Yo creo en lo que veo, como diría el apóstol Tomás. ¿Sí? Mucha gente dice eso, ¿o no? Si no lo veo, ¿por qué esperás que yo crea algo que no veo? ¿Está bien? ¿Lo han escuchado antes? ¿Lo han escuchado o no? ¿Sí? Bien. Ahora, en realidad no es un argumento de tanto peso, porque hay muchas cosas que no vemos, pero existen. Les digo una. Por ejemplo, los ultrasonidos. ¿Saben qué son los ultrasonidos? Son ondas acústicas. ¿Sí? Son ondas acústicas. Lo que hacen es que no pueden ser percibidas por el oído humano, porque tiene una frecuencia más alta que las demás. Entonces no se perciben, pero todos saben que existen los ultrasonidos.
pero nadie los ve. Otra. Fíjense, el ojo humano no puede captar muchas tonalidades, pero esas tonalidades están ahí, pero no las puede captar. Hay partes de la realidad que no pueden realmente acceder nuestros sentidos. Nuestros sentidos no pueden acceder a todo, como por ejemplo los ultrasonidos, como por ejemplo las tonalidades, como por ejemplo qué hay después de la muerte. Muchas cosas que porque no se ven, no quiere decir que no existan. Entonces, ese es un argumento que no es tan de peso. Les digo que a veces los científicos nos piden creer en algo que es increíble. Escuchen con atención esto. Quizás ustedes han escuchado esto antes, quizás no. Los científicos, la NASA especialmente, aseguran que este inmenso universo que tiene galaxias, que tiene asteroides, que tiene planetas, que tiene soles, que tiene nebulosas, que tiene cometas, es solamente el 5% accesible a nuestros ojos. Quiere decir que el 95% del universo no lo podemos ver. Ahora, ¿ustedes creen que hay un 95% del universo que no podemos ver, pero que existe? ¿Lo creen? Generalmente la gente le va a decir, sí, lo dice la NASA. ¿No es cierto? ¿Qué otra autoridad mayor que la NASA hay en esto? ¿No es cierto? Entonces, si le creemos a la NASA, con todo el respeto que se le tiene, y que nos dice que hay casi una totalidad de algo que existe, pero que no lo podemos ver, ¿por qué es tan difícil creer en un Dios que no podemos ver? ¿Por qué le creemos a la NASA y no a Dios? Yo creo que esto es un acto de fe, ¿o no? Creer en eso también es un acto de fe. No lo veo, un 95% que no veo. Otra, hay gente que dice es irracional creer en Dios. O sea, no tiene sentido, no tiene lógica. Bueno, ¿qué es lo que dicen esta gente? La fe es algo que cuesta razonar. Pero, por ejemplo, ¿no es también irracional pensar que un día se acabarán las guerras? Pero, sin embargo, ¿vamos a dejar de luchar para que no haya guerras? ¿Alguno de ustedes puede decir que es racional pensar que un día nunca más va a haber alguien que se pelee con otro? ¿No? Pero, sin embargo, seguimos luchando por eso, ¿no? También algunos piensan que es irracional. Algunos pensaron que era irracional pensar que la Tierra era esférica, ¿o no? ¿Qué se creía que era la Tierra antes? ¿Cómo se creía que era? Que era plana, ¿no es cierto? Pero hoy en día, para nosotros sería ridículo pensar que es plana, porque ya sabemos que es esférica. Pero en ese momento era irracional pensar que la Tierra era esférica. La gente pensaba que se iba a caer cuando llegaba al borde. O quizás a un amo de la época del Imperio Romano, decirle que un día la esclavitud se va a abolir, no va a haber más esclavitud. En esa época decirle eso a un amo romano y a un esclavo era irracional. No podían pensar que eso iba a suceder. Pero sin embargo sucedió. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto?
que algo puede parecer muy irracional, pero no quiere decir que no pueda ser cierto. Creer en Dios, para algunos puede ser irracional, pero no lo hace falso, porque hay muchas cosas irracionales que son verdad. Muchas veces la intuición ha ido delante de la razón, pero la realidad es que nosotros también somos seres emocionales. Somos seres intuitivos. No es solo razón, 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 sino es también emoción e intuición. Bien, otro argumento. El universo fue creado por una gran explosión, no por Dios. ¿Cómo se llama esa gran explosión? ¿Sí? Una gran explosión. ¿Sí? O sea, el universo fue creado por esta explosión, no lo creó Dios. ¿Qué le responden a alguien que les dice eso? ¿Sí? Bueno. Alguno le puede preguntar, ¿podría ser que este estallido fue producto del acto creador de Dios? ¿Puede haber pasado eso? ¿Una cosa quita la otra? Ahora, solo estoy preguntando. ¿Okay? Para alguna gente sería muy irracional. No, ese estallido no fue obra de Dios. Eso ocurrió sin Dios. Pero, si descartamos a Dios de la creación, quedan dos tesis. Dos tesis. Pongan atención. Fíjense esto. No conozco ningún alfarero, dijo la olla. Nací por mí misma y soy eterna. Pobre loca, se le ha subido el barro a la cabeza. ¿Qué me cuentan de esa? Dos tesis. La gran explosión procede de una materia preexistente. ¿Qué quiere decir esto? Pongan atención. La gran explosión, si es que Dios no está involucrado en la creación, hay dos maneras de encarar esto. La primera, el Big Bang, la gran explosión, procede de una materia preexistente, o sea, algo que siempre existió. Pero, ¿por qué es más racional creer en una materia que ha existido siempre y no creer en un Dios que ha existido siempre? ¿Entendieron el razonamiento? Si algo causó el Big Bang, quiere decir que había algo antes de esa explosión, que siempre existió. Porque ¿qué causó esto? Si es que existió así, si es que empezó así, ¿qué lo causó? Es una de las preguntas. La segunda tesis, si descartamos que Dios haya interferido en esto, la segunda tesis es la siguiente. Todo lo que vemos procede de la nada. O sea, todo provendría de algo que no tiene existencia. Es tan solo un concepto teórico. O sea, todo provendría de absolutamente nada. Pero, ¿es eso posible? Sabemos que de la nada resulta nada. ¿No es cierto? Sí. Pero ¿entendieron la tesis, las dos tesis? Una de las tesis dice, bueno, si Dios no estuvo presente, algo había antes del Big Bang que fue eterno, que hizo que eso sucediera. O todo vino de la nada. ¿Se entendió? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Bien. Entonces, el ejemplo de la olla tiene mucho sentido. Porque ¿cómo es que algo se crea de la nada? ¿Sí? Este no es un científico. Este es un político estadounidense
que hace unos meses, 3, 4 meses, dijo, delante de todos sus colegas senadores, dijo, nadie más nada igual a algo. Y él dijo, esto tiene menos sentido que creer en Dios. Porque nadie más nada suma algo. No puede ser que nada venga de la nada. Fíjense esto. ¿Alguno de ustedes escuchó hablar de Johannes Kepler? ¿Ah? Johannes Kepler, ¿no? Otro genio. Tuvo una infancia muy difícil. Su mamá fue acusada de brujería. Su papá trabajó para mercenarios. Tuvo muchas dificultades, pero sin embargo sobrepasó todo eso y se convirtió en un tremendo matemático, Johannes Kepler. Este hombre, Johannes Kepler, ahí lo tienen, era tan genio que incluso la gente lo desafiaba. Entonces un día se presenta un amigo que era ateo y le dice, obviamente el ateo no creía que Dios había creado el universo. Entonces un día él le presenta una maqueta del universo. Y esta es una reproducción, miren. Recuerden, estamos hablando de muchos años atrás, ¿sí? 1630 muere él, así que se imaginan, ¿no? Nació en el 1571 y murió en el 1630. Pero este hombre, el ateo, le dice, Kepler le dice, mirá lo que hay aquí. ¡Ay, qué hermosa, qué bonita!, le dice el ateo. Entonces empieza a alabar la maqueta. Y él le dice, ¿quién la hizo? ¿De dónde vino? Y Kepler le dice, no, nada, se hizo sola. No la hizo nadie. Y creo que a veces miramos el universo y mucha gente piensa, se hizo solo. ¿Cuánto sentido tiene eso? No puede ser. Para este genio matemático era imposible. Y muchas personas piensan así. Fue astrónomo, físico, un genio de Alemania. Si no podemos creer en algo minúsculo, ¿cómo creer que el universo entero vino de la nada? Porque esto es algo minúsculo, ¿o no? Si no creo en esto que es pequeño, ¿cómo voy a creer en todo un universo? Seguimos con esto. Este hombre, Ferrer, que escribió el libro ¿Por qué dejé de ser ateo?, hace un desafío a cualquier ateo. ¿Están listos para el desafío? El autor dice, desafío a cualquier ateo a crear algo de la nada. Dice, no pido una galaxia, no pido un planeta, no pido un árbol, ¿ok? No pido nada de eso. Ninguna de estas cosas, no me creen nada de esas cosas. Les pido, aunque sea que creen de la nada, un mosquito. O alguna bacteria. Una aunque sea. Él hace este desafío. Que alguien cree algo de la nada. ¿Están ricos los brownies? ¿Están ricos? ¿A quién le damos gracias? Porque vinieron de la nada, ¿no? ¿Se hicieron solos? ¿Tuvieron un creador esos brownies? ¿Flor? ¿Te los encontraste y de repente y así estaban? No, ¿no es cierto? Alguien los hizo, ¿no es cierto?
Hasta ahora nadie pudo llevar a cabo este desafío. Crear algo diminuto, pequeño, minúsculo, de la nada. Si no podemos crear algo minúsculo, ¿cómo vamos a creer que este universo vino de la nada? ¿Ok? Entonces vamos a la última pregunta y con esto terminamos. Si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? Si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? Es lo que es. Muchos dicen eso. Si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? ¿De dónde salió? ¿Está bien? O sea, es una pregunta tan lógica como preguntar, ¿con quién está casado el soltero? Hay un argumento cosmológico que se llama Kalam. ¿Lo han escuchado nombrar alguna vez? Es un argumento cosmológico, ¿sí? Esta es una palabra árabe, ¿sí? Se cree que se inició con esta cultura. Kalam significa conversación o discurso, ¿sí? Y dice lo siguiente, escuchen, miren aquí. Si algo comienza, tiene una causa. El universo comenzó a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa. Si algo comienza, tiene una causa. ¿Tiene una causa el universo? ¿Tiene un principio? ¿Sí o no? ¿Qué dicen los científicos? ¿Que tiene principio el universo, sí o no? Sí. Por lo tanto, el universo tiene una causa. Algo lo causó, algo hizo que se creara. ¿Correcto? ¿Me van siguiendo? Bien. El universo sí requirió una causa porque tuvo un principio. Pero Dios no tuvo un principio, siempre existió. Por lo tanto, Dios no necesita una causa. Siempre existió. No es una pregunta lógica. ¿Por qué Dios no necesita de un principio? Nunca lo tuvo, siempre fue. Entonces, con este argumento, veamos, si Dios no es el creador, ¿qué pasa con esto? No, póngale que Dios no es el creador. Bueno, veamos qué dice. Esto me deja esto descartando que Dios exista, que Dios creó, ¿sí? Descartamos esto, ¿ok? Me deja dos posibilidades. Dos posibilidades. Si Dios no es el creador, hay dos posibilidades. Una, el universo surgió de la nada, pero esto es imposible porque nada puede existir de la nada, ¿sí? Y la otra posibilidad es, el universo nunca tuvo un principio, con lo cual sí sería factible hablar de un cosmos sin que haya un creador externo. ¿Me siguieron o voy muy rápido con esto? Léanlo un poquito, a ver. Medítenlo, porque esto es lo último y con esto termino. ¿Se va entendiendo lo que dije o no? ¿Alguien tiene una duda de esto? Es imposible sacar a Dios de la creación porque nada surge de la nada. Y como el universo sí tuvo un principio, no puede ser que no haya tenido una causa. Y nosotros creemos que esa causa es Dios. Para la próxima vamos a estar hablando un poquito acerca vamos a hacer un breve repaso, porque breve, y luego vamos a ver cosas diferentes, como por ejemplo lo que dicen las leyes de la termodinámica. ¿Sí?
Para la próxima averigüen lo que quiere decir la palabra entropía. ¿Sí? Y vamos a estar hablando de eso. Y otras cosas más. ¿Me siguieron o no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tenía una pregunta?